Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 83. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo cuarto. Temporalidad y cotidianeidad. Párrafo 69. La temporalidad del estar en el mundo y el problema de la trascendencia del mundo. Inciso C. El problema tempóreo de la trascendencia del mundo. La comprensión de una totalidad respeccional, implícita en el ocuparse circunspectivo, se funda en una previa comprensión de los respectos del para algo. ¿Para qué? Para eso, por mor de. La conexión de estos respectos fue presentada más arriba como significatividad. Su unidad configura eso que llamamos un mundo. Surge entonces la pregunta, ¿cómo es ontológicamente posible algo así como un mundo en su unidad con el Dasein? ¿De qué modo debe ser el mundo para que el Dasein pueda existir como estar en el mundo? El Dasein existe por mor de un poder ser de sí mismo. Existiendo, está arrojado, y, como arrojado, entregado al ente del que ha menester para poder ser como es, a saber, por mor de sí mismo. En la medida en que el Dasein existe fácticamente, se comprende a sí mismo en esta conexión del por mor de sí mismo con su correspondiente para algo. Aquello dentro de lo cual el Dasein existente se comprende, existe con la existencia fáctica del Dasein. El dentro de lo cual de la comprensión primaria de sí mismo tiene el modo de ser del Dasein. El Dasein, existiendo, es un mundo. Hemos definido ya el ser del Dasein como cuidado. El sentido ontológico del cuidado es la temporalidad. Ya se ha mostrado que la temporalidad constituye la aperturidad de la I y el modo como la constituye. En la aperturidad de la I el mundo está coabierto. La unidad de la significatividad, es decir, la estructura ontológica del mundo, también deberá entonces fundarse en la temporalidad. La condición temporio-existencial de la posibilidad del mundo se encuentra en el hecho de que la temporalidad, en cuanto a unidad extática, tiene algo así como un horizonte. Los éxtasis no son simplemente salidas de sí mismo hacia, sino que al éxtasis le pertenece también un hacia qué de la salida. A este hacia qué del éxtasis lo llamamos esquema horizontal. El horizonte extático es diferente en cada uno de los tres éxtasis. El esquema en que el Dasein viene venideramente hacia sí, de un modo propio o impropio, es el por mor de sí. El esquema en el que en la disposición afectiva el Dasein está abierto para sí mismo como arrojado, lo concebimos como el ante qué de la condición de arrojado, o, correlativamente, como el a qué del estar entregado. Caracteriza la estructura horizontal del haber sido, existiendo por mor de sí en el estar entregado a sí mismo como arrojado, el Dasein, en cuanto está en medio de, es también presentante. El esquema horizontal del presente se determina por medio del para algo. La unidad de los esquemas horizontales de futuro, haber sido y presente, se funda en la unidad extática de la temporalidad. El horizonte de la temporalidad total determina aquello respecto de lo cual el ente que existe fácticamente está esencialmente abierto. Con el existir, Dasein, fáctico, queda siempre proyectado en el horizonte del futuro un poder ser, y en el horizonte del haber sido queda abierto el ser ya, y en el horizonte del presente queda descubierto el objeto de la ocupación. La unidad horizontal de los esquemas de los éxtasis hace posible el contexto originario de los respectos para, con el por mor de. De ahí se sigue que, en virtud de la constitución horizontal de la unidad extática de la temporalidad, al ente, que es en cada caso su ahí, le pertenezca siempre algo así como un mundo abierto. Así como en la unidad de la temporización de la temporalidad el presente brota o salta fuera del futuro y del haber sido, así también co-originariamente con los horizontes del futuro y el haber sido, se temporiza el horizonte de un presente. En la medida en que el Dasein se temporiza, hay o es también un mundo. Temporizándose en virtud de su ser como temporalidad,
En razón de la constitución estático-horizontal de esta última, el Dasein está esencialmente en un mundo. El mundo no está ahí, ni está a la mano, sino que se temporiza en la temporalidad. Existe junto con él fuera de sí de los éxtasis. Si no existiera ningún Dasein, tampoco existiría un mundo. El fáctico estar ocupado en medio de los entes a la mano, la tematización de lo que está ahí y el descubrimiento objetivante de este ente presuponen ya un mundo, esto es, solo son posibles como modos del estar en el mundo. Por estar fundado en la unidad horizontal de la temporalidad extática, el mundo es trascendente. El mundo tiene que estar ya estáticamente abierto para que el ente intramundano pueda comparecer desde él. La temporalidad se mantiene estáticamente ya desde un comienzo, en los horizontes de su éxtasis, y, temporizándose, retorna al ente que comparece en el ahí. Con la existencia fáctica del Dasein, comparece también el ente intramundano. Que semejante ente quede descubierto con el propio ahí de la existencia, no depende del arbitrio del Dasein. De su libertad depende, aunque dentro de los límites de su condición de arrojado, tan solo lo que el Dasein descubre y abre cada vez, y la dirección, amplitud y modo de ese descubrimiento y apertura. Los respectos de significatividad que determinan la estructura del mundo no son, pues, una trama de formas impuestas a un material por un sujeto sin mundo. Por el contrario, el Dasein fáctico, comprendiéndose a sí mismo y comprendiendo a la vez en la unidad de la I su mundo, vuelve desde estos horizontes hacia el ente que comparece en ellos. La vuelta comprensora hacia los entes es el sentido existencial que tiene el dejar que los entes comparezcan por medio de una presentación. Y por eso, a tales entes se los llama intramundanos. El mundo está, en cierto modo, mucho más fuera de lo que puede estarlo jamás algún objeto. El problema de la trascendencia no puede ser planteado en términos de cómo sale un objeto, cómo sale un sujeto hacia un objeto, donde se da por supuesto que el mundo se identifica con el conjunto de los objetos. Lo que hay que preguntar es, ¿qué hace ontológicamente posible que el ente pueda comparecer dentro del mundo y que así pueda ser objetivado? La respuesta se encuentra en una vuelta hacia la trascendencia del mundo estático horizontalmente fundada. Si el sujeto se concibe ontológicamente como un Dasein que existe y cuyo ser se funda en la temporalidad, será necesario decir que el mundo es subjetivo. Pero entonces, ese mundo subjetivo, en cuanto tempóralmente trascendente, es más objetivo que todo posible objeto. La reducción del estar en el mundo a la unidad extática horizontal de la temporalidad hace comprensible la posibilidad ontológico-existencial de esta constitución fundamental del Dasein. Junto con eso, se nos hace claro que la elaboración concreta de la estructura del mundo en general y de sus posibles modificaciones solo podrá emprenderse cuando la ontología del posible ente intramundano se haya orientado de un modo suficientemente seguro por la idea del ser en general, una vez que ésta haya sido aclarada. La posibilidad de la interpretación de esta idea exige la previa dilucidación de la temporalidad del Dasein, que es la finalidad de la presente caracterización del estar en el mundo.